Hoy, en el programa de Modesto Colorado, os presentamos el nuevo trabajo literario de Eloy Cebrián y Francisco Mendoza, una novela histórica que gira en torno a la búsqueda del manuscrito autógrafo del Quijote. Con todos ustedes, Madrid 1605. Madrid 1605 es el nuevo trabajo literario de Eloy Cebrián y Francisco Mendoza, una novela histórica que te sumerge en un laberinto erizado de mendigos, de pícaros, de hidalgos venidos a menos y de soldados de fortuna. En esta colaboración, Cebrián se ha encargado de los aspectos literarios y creativos de la obra, mientras que Mendoza, como profesor de literatura y experto en bibliofilia, ha estado al cuidado de la parte técnica y documental. Se trata de una intriga que gira en torno a la búsqueda del manuscrito autógrafo del Quijote, un tesoro perdido que en caso de ver la luz sería de incalculable valor. La trama transcurre en el Madrid de la actualidad y en el Madrid de principios del siglo XVII. Madrid 1605 es un proyecto que se ha estado gestando durante mucho tiempo. Empezó en la cabeza de Paco Mendoza, el coautor de la novela, que fue profesor mío de literatura en esta Santa Casa, en el Instituto Bachiller Sabugo de Albacete, y luego compañero durante muchos años. Él conocía mi faceta de novelista y entonces una idea que él tenía de escribir una novela sobre la búsqueda del manuscrito autógrafo del Quijote, me estuvo hablando sobre ella. Intentó durante un tiempo convencerme para que me sumara al proyecto. Yo como novelista y él como especialista en literatura y en bibliofilia como documentalista. Y bueno, tanto va el cántaro al río que al final se rompe. Al final lo consiguió, nos pusimos en marcha y la verdad es que ha sido una colaboración muy provechosa y muy sencilla, porque desde el principio los papeles estaban perfectamente delimitados. Yo escribía, que es a lo que me dedico, yo me dedicaba a lo que es la parte literaria, a la escritura de la novela, y él a una parte que en esta novela no es menos importante, que es la de documentar y hacer que toda la acción de la novela, toda la trama, pues tenga un fondo verosímil, tanto en la parte contemporánea, que se desarrolla en el mundo extraño y desconocido mundo de la bibliofilia y del coleccionismo de libros antiguos, como en la parte que se desarrolla en el Siglo de Oro, pues que había que documentar pues prácticamente todo, ¿no? Todo lo que era la vida, las costumbres, las leyes, la forma de hablar, etcétera. Paco ha documentado, yo he escrito. Entonces, aquí no había usurpación de funciones y era fácil entenderse porque cada uno teníamos nuestro trabajo. No ha habido ningún problema a lo largo del proceso de escritura. No siempre hemos estado de acuerdo al 100%, es lógico, pero vamos, como teníamos los papeles claramente delimitados, pues no ha habido problema. Yo me ocupaba de la documentación y Eloy de lo que es la escritura, como diría el ministro de Guindos, entonces sin problema. Si alguna vez no había total acuerdo, bueno, pues digamos que el socio mayoritario era Eloy, para eso es el novelista, y entonces pues su criterio era el que prevalecía y ya está, sin pegas. Podríamos decir de hecho que Madrid 1605 son dos novelas en una. Ninguna de las dos novelas tiene sentido como una novela independiente, pero sí que son dos tramas con autonomía, incluso con un punto de vista distinto, un narrador distinto, un lenguaje distinto. La parte contemporánea sigue aproximadamente
bueno, hay algunas variaciones del punto de vista, pero sigue las aventuras del bibliófilo Erasmo López de Mendoza, profesor de literatura jubilado, es decir, tiene algunos sospechosos parecidos con Francisco Mendoza, el coautor de la novela. La parte que se desarrolla en el Siglo de Oro son las memorias de Gonzalo de Córdoba, un personaje ficticio que es el aprendiz del librero Francisco de Robles, que no es un personaje ficticio, que fue el librero editor de la primera y la segunda partes del Quijote. En aquella época los papeles de librero y de editor se confundían. Son tramas distintas, pero una depende de la otra, una se refleja en la otra y de alguna manera están montadas, ensambladas como una especie de puzzle, que creo que ha sido lo más difícil de conseguir en esa novela y creo que es lo que le da al libro el atractivo fundamental que tiene. La trama contemporánea gira en torno a la bibliofilia, a un bibliófilo concretamente, que yo creo que tiene algunos rasgos míos, no es que sea yo, pero bueno, tiene algunos rasgos míos, porque era el bibliófilo real que teníamos más cerca, y ciertamente si los bibliófilos, como cualquier coleccionista, pues somos gente rara, somos frikis, eso vamos, yo lo tengo asumido y además he escrito sobre el asunto. Hubo un libro que tuvo bastante éxito, que se llama Un acercamiento a la bibliofilia. Entonces, sí, somos gente rara, gente perfeccionista, que perseguimos un ideal o buscamos un tesoro, si se quiere. Y en gran medida, pues la novela surge de ahí, de una búsqueda de un tesoro, o mejor dicho, de lo que se puede considerar que es más valioso o más ideal para un bibliófilo español, que sería pues el manuscrito autógrafo del Quijote, de la primera parte por lo menos, ¿no? Porque la segunda parte pues quizá queda para una posible futura continuación. Ha habido bibliófilos reales, o por lo menos en la ficción, que sí que han llegado no solamente a robar, eso casi es un pecado venial, sino a matar por conseguir un ejemplar largamente ansiado. Incluso yo he escrito que quien no es capaz de prostituir a su madre por un ejemplar maravilloso no es digno del honroso título de bibliófilo. Hombre, bromeando, claro está. Construir el personaje de Cervantes, o construir a Cervantes como personaje, ha sido una de las partes más atractivas, ¿no?, del trabajo de escritura en esta novela. Sabemos bastante de Cervantes como persona, o sea, como persona, porque un escritor se retrata a través de su obra, ¿no? Entonces, prácticamente cuando estamos leyendo los millones de palabras que Cervantes escribió, de alguna manera estamos leyendo, ¿no?, un retrato, un autorretrato suyo. Incluso llegó a describirse físicamente. Creo recordar que en el prólogo de las novelas ejemplares. De todos modos, yo creo que para darle humanidad a este personaje tenemos que inspirarnos también pues, en personas que conocemos, en la vida, ¿no? Lo fundamental aquí es que Cervantes viviera, que respirara, que fuera un personaje real, que la gente pudiera sentirse identificada con él. Incluso creo que a la hora de retratar a Cervantes he puesto modestamente algo de mí mismo, sobre todo en el aspecto de todos los miedos, de toda la incertidumbre a la que nos enfrentamos los escritores cuando tenemos que abordar un nuevo proyecto literario. Salvando todas las distancias, pues Cervantes habla cuando está contando lo que es el proceso de escritura del Quijote, de todas las encrucijadas, de todos los atolladeros, de todos los momentos en que no sabía cómo seguir, del miedo a que lo que estaba escribiendo no fuera a interesarle a nadie, de todas estas cosas que es una experiencia común de todos los que nos dedicamos a este trabajo tan apasionante y a la vez tan complicado, ¿no?, que es la escritura literaria. Además de Cervantes hay otros personajes reales en la novela, personajes de la época,
como por ejemplo Lope de Vega, tiene un papel fundamental en esta trama. Nobles de la época, como por ejemplo el duque de Sesa, que era el protector de Lope de Vega. Se hace referencia a otros personajes históricos, a los reyes Felipe II y Felipe III, entre cuyos reinados transcurre la acción. Bueno, intentamos mezclar, como se suele hacer en la novela histórica, personajes reales reconstruidos y personajes ficticios, ¿no? Que, bueno, este juego, ¿no?, entre lo real y lo ficticio es habitual en la novela histórica. Y en la parte contemporánea, pues también hay personajes reales. Lo que pasa es que aquí están más disimulados, pero entre los libreros, bibliotecarios, funcionarios de la Biblioteca Nacional, etcétera, que aparecen en la trama contemporánea, también hay algunos personajes que están muy directamente inspirados en personas reales. Los hechos relacionados con la publicación del Quijote que se cuentan en la novela son ficticios, evidentemente. Es decir, el manuscrito del Quijote no se conserva, quiero decir, en la vida real, claro. Lo normal es que un original de imprenta en aquella época pues sirviera para eso, para convertir un manuscrito en un impreso. Una vez conseguido eso, pues lo normal es que eso se tirara, porque no tenía ningún valor en principio, ¿no? Además quedaba bastante maltrecho ese original manuscrito, porque en la imprenta pues sufría una serie de marcas, etcétera. Entonces, en la vida real, un original de imprenta del Siglo de Oro no se conserva. Son poquísimos los que han llegado a nosotros y desde luego el del Quijote pues no es una excepción, o sea, está perdido. Ahora, nosotros, como la literatura está para mejorar y embellecer la realidad, pues imaginamos que no solo sobrevive a la imprenta, sino que incluso sobrevive pues a estos 4 siglos de historia y que llega a nuestros días y que encima nosotros lo descubrimos. Parece que el Quijote primitivo incluía solamente los primeros 5 o 6 capítulos, es decir, parece que la primera idea de Cervantes era hacer el Quijote pues como una novela breve, es decir, de la extensión de la que tienen las 12 novelas ejemplares publicadas unos años después en el volumen así llamado Novelas Ejemplares. Lo que pasa es que luego después debió pensar que los personajes tenían muchas más posibilidades y entonces seguramente decidió ampliarla. Nosotros en la novela hacemos que esa idea no sea del propio Cervantes, sino del editor Robles, lo cual entra perfectamente dentro de lo posible. Ahora, es imposible demostrar si eso fue así o no, pero a nosotros, como a cualquier novelista, lo que nos importa es que lo que contamos sea verosímil. No tiene sentido que eso fuera verdad o fuera mentira. Lo importante es que sea verosímil. El manuscrito de la primera parte del Quijote podría existir, pero sería harto improbable que se encontrara. Si se encontrara, desde luego, sería el mayor hallazgo que se podría concebir en la historia de la bibliofilia y, bueno, sería una noticia de rango internacional. La verdad es que a veces se conservan cosas por casualidad. Por ejemplo, se han conservado poemas de escritores griegos arcaicos entre el vendaje de momias, ¿no? O sea, se incluían dentro del vendaje de las momias pues como una especie de para protegerlas, ¿no? Porque la literatura pues siempre ha tenido un poder mágico, ¿no? Un poder de protección. El lenguaje es poderoso, ¿no? Entonces el lenguaje siempre ha tenido esta magia. Y quizá por alguna magia extraña y maravillosa podríamos encontrar, ¿no?, la pista para dar con este manuscrito que sería el santo grial de los manuscritos. Es poco probable, ¿no?, pero como se dice, pues si no nevero, ben trovato, ¿no? El valor del manuscrito autógrafo del Quijote, de puño y letra de Cervantes,
sería muy difícil de calcular, porque bueno, todo depende de que haya alguien dispuesto a pagar por ese objeto, ¿no? Pero para que si hagamos una idea, una edición impresa de la primera parte del Quijote, me parece que solo se conservan 20 y tantos ejemplares. La última vez que salió uno a la venta, creo que se vendió por 1,5 millones de euros. Evidentemente, el manuscrito, por su carácter único, ¿no? Pues su valor no es un libro impreso, sino que es el manuscrito, no hay otro. Y todo el significado que tendría, bueno, pues como tesoro cultural, por ser la novela más importante de nuestro idioma, etcétera, sería un valor prácticamente incalculable. Si apareciera, seguramente el Estado tendría, ¿no?, que incautarlo de alguna manera, ¿no?, para que no saliera, no se especulara con semejante tesoro. Y desde luego la trama contemporánea es la más fácil de documentar porque digamos que yo me parezco un poco al protagonista, o mejor dicho, al revés. Entonces digamos que es mi mundo, es el mundo del bibliófilo, y yo soy un bibliófilo real y en ejercicio, eso sí, pobre, y eso es un condicionamiento muy importante. La trama de la época cervantina para mí ha requerido lógicamente más trabajo, aunque hombre, yo llevo toda la vida enseñando literatura y desde luego Cervantes y su época son para mí un tema muy querido y sobre el que he leído cosas y tal, pero ciertamente la trama contemporánea me ha costado menos trabajo documentarla. El narrador de la trama del Siglo de Oro es un personaje ficticio, se llama Gonzalo de Córdoba, es aprendiz del librero Francisco de Robles, que lo he mencionado antes, ¿no?, que fue el editor de las dos partes del Quijote, pero era un personaje muy conveniente, porque sin ser un protagonista, aunque la novela sí que en algunos momentos tiene un papel bastante protagonista, sí que es un testigo de excepción de todos esos acontecimientos. Acontecimientos que para la gente que los estaba viviendo en aquel momento no podían tener la trascendencia que han tenido después. Pero claro, imaginémonos los momentos en que se está gestando la mayor, la novela más importante de la literatura en lengua castellana y probablemente la novela más importante de la literatura universal, la novela que cambiaría completamente la literatura posterior, la novela en que que contiene todos los hallazgos casi que luego han desarrollado los escritores posteriores. Ellos no eran conscientes de que estaban viviendo momentos históricos, eso lo sabemos después, pero allí estaba este testigo que nos hemos inventado, este cronista, para dar cuenta fiel de todos aquellos acontecimientos. O sea, la trama de la novela que se desarrolla en el Siglo de Oro está escrita en primera persona y por lo tanto era necesario encontrar un lenguaje que, sin reconstruir filológicamente el castellano de la época, sí que recuerde al castellano de entonces, que no es ya castellano antiguo, es castellano moderno, pero no castellano contemporáneo. De hecho, era un lenguaje bastante más expresivo y bastante más rico que el que usan ahora la mayor parte de los escritores. Hay una serie de recursos que se pueden emplear, como una serie de expresiones, bueno, a vuestras mercedes, etcétera, etcétera, pero lo más importante era que, sin ser castellano de entonces reconstruido a la perfección, porque eso sería imposible, sí que evoque en el lector la música del castellano del Siglo de Oro. Todos hemos leído novelas del Siglo de Oro, no todos hemos leído El Quijote, pero bueno, al menos sí que todos hemos leído fragmentos del Quijote, conocemos el Lazarillo, conocemos las obras de Lope, conocemos el teatro de la época, sabemos a qué sonaba el castellano de la época, y eso es lo que se ha intentado reproducir en la novela, de la manera, por supuesto, más asequible posible para el lector, porque lo que no queríamos en ningún caso es que hubiera dificultades, ni que sonara acartonado, ni que sonara académico, sino que fuera un castellano bonito, que sonara como el de la época, pero que fuera fácil de leer.
Bueno, el trabajo del escritor de hoy, pues yo creo que es parecido al del escritor del siglo de oro, con algunas diferencias. Claro, en nuestra época, evidentemente, tenemos mucha más literatura detrás. Quiero decir que hay cosas que ya están inventadas para un escritor de hoy y que no son originales entonces, ¿no? En cambio, en la época de Cervantes, pues había cosas que aún no se habían inventado, ¿no? Ahora, por otra parte, están también los medios técnicos, que eso también tiene su importancia. Cervantes tenía que escribir con pluma de ganso, mojando en el tintero, etcétera y tal. Y en nuestros días, pues hombre, hay gente que todavía sigue escribiendo a bolígrafo, con pluma estilográfica, pero creo que la mayoría pues nos hemos pasado al ordenador, y eso también incluye una cuestión muy importante, que es la manera de conservar los textos, que en la época de Cervantes, pues claro, uno hacía un original manuscrito y no había más que ese, salvo que se hiciera otra copia también manuscrita. En cambio, en nuestra época, pues escribes en el ordenador, lo guardas en el disco duro, además lo guardas en un pendrive, además tienes un disco duro externo, además es y la nube, etcétera, ¿no? Entonces ha cambiado eso, evidentemente. Hoy se puede escribir más deprisa y con más comodidad, pero el proceso de creación yo creo que es parecido. Escribir esta novela ha tenido dificultades, pero las hemos ido superando poco a poco. La dificultad que hubo un momento que pensé que iba a ser insalvable, fue la dificultad de encontrar a alguien dispuesto a editarla. Lo que no teníamos ningún interés es en autoeditarnos, ¿no? No pensábamos que eso condujera a nada, porque la autoedición sí satisface la necesidad, digamos, de tener el libro en las manos, pero ahí se ha acabado. Luego ese libro no tiene distribución, no tiene promoción, solamente lo leen familiares, amigos, etcétera, y ese no era el propósito que teníamos. Nuestro propósito era que la novela llegara a la mayor cantidad de lectores posibles, y para eso hay que encontrar un editor, hay que encontrar una editorial y hay que entrar en la industria. Es muy difícil encontrar a alguien hoy en día dispuesto a arriesgar, ¿no?, su dinero en un proyecto como este, en cualquier proyecto verdaderamente, ¿no? Máxime en un proyecto como este, bueno, pues que estaba firmado por dos escritores que, aunque ambos tenemos una trayectoria, pues no son nombres famosos, ¿no? No somos Jorge Javier Vázquez y esta gente que vende libros, aunque de escritores tengan poco en realidad. Sin embargo, sí lo conseguimos mediante el truco, digamos, de presentarnos a concursos literarios que sabíamos que no íbamos a ganar. Premios literarios importantes que sabíamos que estaban concedidos de antemano, pero pensamos que si los jurados se iban fijando en el libro, si íbamos alcanzando puestos honrosos de finalistas y tal, pues al final un editor se fijaría en nosotros, y así ocurrió. La novela fue finalista de dos premios importantes, el Fernando Lara y el Ateneo de Sevilla, y finalmente la editorial que publica los premios Ateneo de Sevilla, Algaida, se interesó por la novela, y bueno, y la verdad es que el libro salió enseguida, ¿no?, que para lo que suele ser un proceso de edición de un libro hoy en día, y más un libro tan complejo como este, se culminó rápido y a plena satisfacción nuestra. El libro, de hecho, es muy bonito, ¿no? Tiene ilustraciones, reproduce los libros y los manuscritos a los que se hace referencia en el texto. Es un objeto que, como el valor bibliográfico de un libro está también en el objeto en sí, no solamente en el contenido, y creemos que como objeto es muy atractivo. Para mí ha sido una experiencia interesantísima, porque laboriosa también, desde luego, pero ha sido muy interesante porque he ido asistiendo, digamos, desde dentro al proceso de creación de una novela, cosa que no había hecho nunca, ¿no? Yo he escrito yo solo y en colaboración otros libros, pero eran de otro tipo, eran ensayos y tal. Entonces, a mí me ha compensado ciertamente el trabajo que he hecho, pero ciertamente
el que más ha puesto en este proyecto común ha sido Eloy, y a mí me parece que lo ha hecho magníficamente bien y sobre todo ha reproducido muy bien, yo creo, el habla de la época de Cervantes, o si no reproducido, por lo menos da muy bien la impresión de que estamos leyendo las memorias de un contemporáneo de Cervantes, que eso es lo importante, ¿no? Seguramente si hubiera reproducido el lenguaje de la época hubiera sido insoportable para el lector actual. Sin embargo, da muy bien la impresión de que lo reproduce y además ha conseguido perfectamente el ensamblaje, digamos, entre la trama contemporánea y la trama de la época cervantina, que eso, en fin, realmente es como un trabajo de un mecanismo de relojería. A mí me parece que el resultado ha sido magnífico y, vamos, y estoy muy agradecido a Eloy por esta colaboración que hemos llevado a efecto. Y me gustaría que se repitiera, que hubiera una segunda parte, pero eso ya entiendo que tiene su intríngulis y, en fin, habrá que ver. La verdad es que Paco Mendoza está intentando llevarme al huerto por segunda vez desde hace ya bastante tiempo y tenemos ya muchas ideas esbozadas para la continuación de la novela. La verdad es que si mantenemos la simetría con Cervantes y con el Quijote tuvo dos partes, una que se publicó en 1605 y otra que se publicó en 1615, entonces sería lógico y tendría mucho sentido que además de un Madrid 1605 existiese un Madrid 1615. Digamos que estamos en este momento, ¿no?, de Paco está intentando pues eso, seducirme de nuevo, ¿no? Esto queda un poco raro, pero bueno, espero que se comprenda de la manera correcta para poner este proyecto en marcha. Sospecho que al final lo va a conseguir. Oh